Los jueves a las 11 en Radio Abarán, Toda una vida. Toda una vida. Un programa de entrevistas a gente entrañable de más acá de la garita, con José Simeón Carrasco Molina. No me importa en qué forma. Los jueves a las 11 en Radio Abarán. Pero junto a ti. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio Abarán. Un jueves más vamos a dibujar en las ondas toda una vida de gente de nuestro pueblo, gente entrañable, gente que no se ha conformado con ver pasar la vida en un sillón sentado cómodamente, sino gente como el protagonista de esta mañana de este programa, que es una persona inquieta, dinámica. Nosotros diríamos desinquieta, en Abarán rompemos en lugar de decir una persona, en lugar de desinquieto, que debería ser tranquilo, todo lo contrario, desinquieta. Una persona emprendedora, una persona dinámica, una persona entrometida, una persona de esas que no tienen vergüenza en el buen sentido de la palabra, que se mete todo así. Ahora veremos algunas anécdotas de su vida. Se trata de José Luis Molina Molina. José Luis Molina es un hombre que está en las ondas, también se mueve como en su propia casa, porque es que siempre está acostumbrado a entrevistar a la gente. Ahora hablaremos de sus comienzos en Radio Abarán, allí en una época muy lejana, pues también hoy pasa a ser el entrevistado. José Luis, primero, muchas gracias y buenos días, gracias por estar aquí, Pepe, en este programa. Es un placer poder estar aquí. Para rastrear en toda una vida, en tu vida. Vamos a recordar primero a tu padre. Tu padre era una persona entrañable en Abarán, con aquel para Gran Vía. Mi padre fue un espectáculo. También estaba en la zarzuela. La zarzuela, la música, el silbar, que era la cocina, y el eslogan del bar, cuando sacó el eslogan del peor bar de la región y la mejor cocina del mundo. Eso fue muy bueno. Es decir, que mi padre siempre ha sido un personaje, pero un personaje auténtico, buena persona, donde los haya servidor, es decir, que educado, es decir, que... Carmelo de la Gran Vía era un hombre muy amable, se metió también en la zarzuela. Sí, por supuesto. O sea, que tú has seguido en algunas cosas, has seguido el rastro de tu padre. Claro, es decir, que al principio, tú date cuenta, todo lo que tú ves en tu casa luego se te queda. Es decir, que mi padre le gustaba la zarzuela, mi padre ponía cuando llegaba a la casa, pues ponía música de zarzuela, y yo decía: papá, pues ¿eso qué es? Dice, tú escúchalo tranquilo, no tengas prisa, tú escúchalo tranquilamente y ya verás cómo te va a entrar. Y claro, efectivamente, tú llegas y poco a poco pues te vas fijando en la música, te vas fijando, luego también vas participando, porque mi padre me llevaba a los ensayos, y ya en el 68 salgo la primera vez con 8 años. Aunque saltemos un poco el guión, pero una de las cosas en la que en la zarzuela. ¿Cuándo empiezas tú en la zarzuela? En el año 68. ¿De la mano de tu padre? En el año 68, es decir, concretamente en la Rosa del Azafrán, el 5 de abril del 68. Ahí salgo la primera vez. Sí, que salí de crío, es decir, hay un número de críos que salen y ahí salí con Molina, que hacía de... Y ahí esa es la primera vez. Luego vuelvo ya 10 años después, ya con Rogelio Gil Serra. En aquellos gavilanes. En aquellos gavilanes famosos del 18 de marzo del 78. Esa fue la etapa, digamos, la continuidad de la zarzuela. Aquellos gavilanes fueron muy entrañables. Efectivamente. Se cuentan muchas anécdotas de aquellas. Fue lo más grande de cómo se ponía el cartel, acudiste y mucho. Eso fue lo más grande. Bueno, hay un casting muy importante. Es decir, que ya aquí estuvo, que oí a Rosarito, que es la mujer de la eterna sonrisa. Buena definición para la pregonera de esta Navidad. Y él estuvo, el maestro, pues nada, pues íbamos, daba 3 o 4 notas, cantábamos, tú tal, bueno, y hasta que llegó Joaquín Maquilón, el pobrecito, para descansar, ¿sabes? Cuando llegó, dice, tú no cantas ni para en el mercado. Digo, joder, que es nuestro amigo, coño. Digo, venga, mételo. Entonces, pues nada, hubo una especie de motín también y nada, y entonces pues cantó, pero fue también otro espectáculo. Lo cuenta mucho, dije, si no canta Maquilón, no cantamos. Aquí no cantamos nada. Y nosotros llamábamos... Y después has continuado tú con la... Sí, claro, lo único que pasa es que estuve saliendo hasta que ya me dieron plaza en Lorca, y ya con el trabajo ya te impidió ya salir, ya era imposible prácticamente. Pero ya me jubilé y he vuelto nuevamente a la zarzuela porque me gusta, además que se pasa muy bien.
Se pasa muy bien, muy bien, muy bien. Después antes de la zarzuela, lógicamente, tu formación, tus estudios, ¿qué formación tienes tú? ¿Estudias? ¿A qué te has dedicado profesionalmente? Aunque lo sabemos, pero bueno, háblanos un poco de cómo surge en ti la vocación sanitaria. Yo empiezo, bueno, mi formación es en el asilo, en la Hermanas Carmelitas. Allí, es decir, que pues, mi padre y mi madre, pues imagínate, todo el día en el bar, pues nos llevó al asilo. Es decir, que allí estábamos, yo no sé si entré con 3 años y con 4 años, yo no lo recuerdo. Y allí, pues nada, pues teníamos nuestra casa. Ahí yo recuerdo a la hermana Madre Superior, a la Adelaida, luego las hermanas María del Señor, la presentación, la Lucía, la bienvenida, la Teresina, es decir, que la recuerdo porque sí era nuestra familia, allí comíamos, allí merendábamos y allí hice la comunión, es decir, que con 7 años hice la comunión. Y de allí, pues ya fui a otro colegio, a los 7 años, ya me fui a la escuela de la Garita, que estaba allí José Luis Vargas. Después a la escuela de la calle Colón, que estaba don José García. Don José García Lucas. ¿Sí? Y luego en el San Pablo con don José el Currito. Allí ya después, a los 10 años, ya nos fuimos al Instituto Florida Blanca, que fue cuando se inauguró, ya empezamos a estudiar primero de bachiller. No sé si tú te acordarás de ello. Yo estuve en esa católica en Cieza, yo un poco anterior. Sí, bueno, pues allí estuvimos y luego, bueno, en ese transcurso, pues tuve que, ya te digo, que en la vida aparecen personas que te marcan y te dejan una huella imborrable. Y una huella de esas fue mi abuelo. Con mi abuelo aprendí muchísimas cosas. ¿Tu abuelo paterno o materno? Materno. Materno, José María el Cura. Sí. José María el Cura. Es decir, que mi abuelo, ya te digo, era un mago con una capacidad de crear unas historias inolvidables. Y los abuelos, ya te digo, son padres, son amigos e incluso ángeles de la guarda. Mi abuelo me educó, claro, mis padres estaban en el bar, y claro, estaba la mayor parte del tiempo con mi abuelo. Y yo me acuerdo que me sentaba y me contaba unas historias de estas que decían, pero hizo algo que fue maravilloso. Me regaló el primer libro, y era el libro de urbanidad. Urbanidad, no se me olvidará en la vida, ¿sabes? Es decir, que ahí te explicaba lo que eran la cortesía, los modales, la educación, la empatía, la convivencia, el respeto. Es decir, el vivir en sociedad supone formar parte de una comunidad interdependiente. Es decir, que tú tienes que implicarte para establecer vínculos. Y todo eso mi abuelo te lo enseñó. Me lo enseñó. Y eso siempre se queda. Y que entonces en la escuela se daba una asignatura y era la urbanidad, era eso, la educación, las buenas maneras, la forma. Ahora claro que ya hoy cualquiera pone hoy urbanidad. Ahora ya. A estudiar urbanidad. Ahora ya. La gente de hoy. Y siguiendo, otra de las personas que aparece en mi vida, Rogelio Gilsena, aparece bastante, bueno, en la zarzuela, y luego cuando empiezo a estudiar tercero de bachiller, aquí en el Florida Blanca, que me pasó un caso... Bueno, en aquí en Abarán, pero que dependía del Florida Blanca. Sí, además se llamaba el Instituto Florida Blanca. Bueno, pues resulta que Rogelio Gilsena estuvo estaba estudiando cura, el seminario, luego se lo dejó, y luego pues el vínculo que tenía con mi familia era muy cercano. Mi madre se bajaba allí con su madre, allí con la Juana, allí tal, la modista, y bueno, había un vínculo muy estrecho. Total que me dice, José Luis, vente que te voy a dar clases de latín. Digo, vale, perfecto. Y a esa se vino también Puri, la mujer de Roberto Gómez Fabra. Pues también estuvimos los dos dando clases. Bueno, pues estudiando ya en tercero de bachiller, una profesora que, bueno, no tenía ni idea de latín, la pobrecita no tenía ni idea de latín. Y entonces resulta que yo aprendí latín de Rogelio con una sencillez y bueno, lo entendí de maravilla. Total que en una clase la profesora, que no tenía ni idea, ya te digo que cogía y estaba leyendo, en lugar de coger en la pizarra puso una frase y tú sabes que el significado de una frase en latín cambia principalmente con el uso de los casos gramaticales, es decir, de la declinación. Es decir, y no por el orden de las palabras. Bueno, pues se lo dije. Le dije que no estaba bien y la profesora me dice, tú no eres quien para corregirme a mí. Me echó.
Yo no entendí eso. No entendí, digo, coño, sí, lo he hecho bien. Y luego resulta de que en el examen, bueno, hice el examen y me suspende. Y me fui a verla. Y me dijo que no me iba a aprobar ni la lengua ni el latín. Y yo me quedé impresionado. Y tú date cuenta, es que la incompetencia es tan dañina, ¿sabes? Como el poder que pueda tener el incompetente. Y ahí en este caso es que era una incompetencia total. Y bueno, y al final pues tuve que coger e irme a Cieza a estudiar cuarto de bachiller con 2 arrastradas de latín, sabiendo más que ella. Bueno, aquello pasó. Luego ya empezamos con la escuela universitaria de Menchón, la Santa Teresa, y empecé ya a estudiar. ¿Cómo surge en ti la vocación? ¿Tienes que decirte, terminar el bachillerato, tiene que decirte la carrera, a veces uno no lo sabe, ¿tú lo tenías claro o no? Yo lo tenía claro desde que vi una película. El mundo sanitario familiarmente no lo da. Yo lo tenía claro desde que vi una película, Trastienda. Yo, cuando éramos estudiantes, tú sabes que terminábamos el verano y nos íbamos a coger fruta. Y entonces yo por la noche, aparte, mi tío que regentaba el cine en la Plaza de Toro, sí. Pues yo me iba y yo proyectaba cine. Sí. Yo proyecté cine también en la Plaza de Toro. Con José Ángel Pérez Valera. ¿Qué cosas son las que tú no has hecho en la vida? Pocas. y total que, viendo la trastienda, que ahí es una historia, ya te digo, de María José Cantudo, claro, tal, María José Cantudo, en un hospital, digo, bien, yo quiero ser... Me gusta a mí la profesión de sanitario. Y ahí ya me entró el gusanillo. Estaba estudiando todavía, no tenía ni idea de que iba a estudiar yo enfermería. Pero bueno, estando en la farmacia de José Antonio, que me iba yo allí a ayudarle con Carmelo, a Pelo Gómez Milanés. Bueno, pues allí José Antonio, que también es otra de las personas que aparecen puntualmente en la vida y que fue fundamental, y el hecho de que yo ser enfermero se lo debo a José Antonio Gómez. Y él, cuando tenía que meter una persona a trabajar, y le dije, José Antonio, yo quiero trabajar aquí, y dice, no, tú tienes que estudiar, y tú vas a estudiar. Y vas a estudiar porque tú aquí no me vas a estar aguantando toda la vida. Me acordé de esas palabras y dice, tú tienes que estudiar y tener tu profesión. ¿A ti qué te gusta? ¿No te gusta ser enfermero, que me has dicho tú varias veces? Pues tienes que ser enfermero. Y efectivamente, es decir, que él me ayudó y Carmelo Gómez Milanés, que también es otro espectáculo. Otra persona, también lo tenemos un día citado cuando pueda Carmelo Gómez Milanés con su Rosalía. ¿Tú sabes quién es la Rosalía? La Rosalía era la Vespa. La moto. ¿Qué él tenía? Sí. La moto. Bueno, pues la primera inyección que yo puse en mi vida se la puse a Carmelo Gómez Milanés. Y para colmo pinché en vaso. Sí. Digo, bingo. Mira que es difícil, ¿eh? Bueno, pues le pinché en vaso. Ya te digo que esas 2 personas en mi profesión fundamentales. Y luego, pues nada, ya en la escuela, pues imagínate, en la universidad, pues no teníamos prácticas. Y las prácticas las conseguimos gracias a unos aparaneros también muy importantes aquí en Navarra. José Gómez Hielo, el radiólogo, Guillermo Gómez, el urologo, y Joaquín Gómez, el medicina interna. Entonces nos consiguió para trabajar allí, bueno, estar haciendo las prácticas en la Resaca. Es decir, que todo eso fue el camino. Y luego ya te digo que un enfermero de esto que fue lo más grande del mundo. Es decir, Pepe Valverde. Anto venía conmigo. Íbamos los dos, ¿entiendes? Los dos estuvimos en rayos, estuvimos en urología y estuvimos en medicina interna, ¿sabes? Y Anto se venía conmigo. Y tuvimos un enfermero, Pepe Valverde, que una persona fundamental en nuestra formación. ¡Qué bueno! Era el ayuda de las intervenciones importantes que hacía Gerardo Selver, que era el jefe de servicio, era Pepe Valverde. Y Pepe Valverde, siendo enfermero, enseñó a todos los urólogos que hay ahí, incluido Guillermo, el doctor Mas, Pérez Albacete, es decir, que todos han pasado por Pepe Valverde, que era, ya te digo, enfermero. Y ahí, bueno, pues eso nos sirvió de mucho. Y bueno,
y Joaquín Gómez cantando sus zarzuelas y su aria por los pasillos. Eso no podía faltar. Eso debía ser un espectáculo. Eso no podía faltar. Estamos hablando en una charla amena, entretenida, con José Luis Molina, hombre acostumbrado a las ondas. Vamos a poner un poco de música. Esta música la he elegido yo porque es un poco precedente de un tema que vamos a dar también ahora después con él. Es una música muy relacionada con un acontecimiento que viene próximo y que él lo está viviendo últimamente con bastante intensidad. Gracia llena y reina de la madrugada, guapa, guapa se oye gritar. Sevillana que ríe su pena, su cena, niña de gracia llena y reina de la madrugada. Bueno, tiene que... Sí, bueno, no, simplemente ya una vez que termino ya las prácticas, bueno, ya terminamos, entonces ya pues nos colegiamos y empezamos a trabajar y ya pues empecé a trabajar primeramente en La Resaca. Ahí estuve un par de años y luego ya en los servicios de urgencia de aquí de Abarán, sustituyendo a Pituso, estuve en Bulla, estuve en Caravaca, estuve en la Casa de Socorro de Lorca. Que allí me dieron la plaza ya interina en el 85 y allí también conocí a otra persona que ha sido también muy importante en mi vida, que ha sido Paco García Muñoz, que es el jefe, es el director del Centro Médico Juan 23 de Murcia, y ese también ha sido y es una bellísima persona y un grandísimo profesional. Y luego pues nada, pues terminé aquí termino Casa de Socorro, luego amortizan la plaza de las casas de socorro, se amortizan y crean los distritos de nueva creación. Yo quería venirme aquí a la Audia del Campo, pero no, o sea, había gente más antigua que yo, y entonces pues nada, me fui a la Puebla, Yechar y Los Baños, Mula. Y luego ya allá relajarte a los Baños de Mula. Los Baños de Mula. Hay una anécdota también, porque tenía a una mujer, una paciente, que me invitó a Los Baños allí porque que yo no lo había conocido. Y joder, menúa Los Baños. De Mula. Y ya después, pues nada, pues ya me vine aquí a Cieza, aquí al Centro de Salud, y ahí he estado pues cerca de 30 años ya, pues más de 30 años. Y ya pues nada, aquí ya me jubilé. Nosotros tenemos la mitad baraneros, mitad ciezano. Hemos tenido la suerte, aunque parezca yo, igual tú como yo, como tú en Cieza, extraordinariamente. Ha sido una gente, conmigo por lo menos y contigo yo creo que también, si hemos estado tanto tiempo porque con nosotros sí, lo han hecho muy bien. Efectivamente. Nosotros también, yo te digo que la profesión de enfermero tiene que ser una profesión de vocación. Hombre, sin duda. Vocación igual como el médico, es 3/4 de lo mismo. Yo he llegado siempre en el centro de salud, visto que la gente cuando llega al centro de salud no viene ni a hablar, viene pidiendo ayuda. Y la gente cuando te llega, es decir que... Sí, que espera algo más que la inyección. Efectivamente. Sí. Es decir, que tú tienes que empatizar con él y tienes que con el paciente y tienes que hablarlo. Y yo, la verdad que he tenido en ese tiene un carácter muy apreciado. Claro. Yo, de hecho, sigo teniendo amigos que me llaman. De hecho, estoy ahora mismo todavía curando a un paciente que tiene tal confianza en mí. Dice, José Luis, a mí no me toca nada más que tú. Nada más. y claro, lo tiene, y vas y lo cura. Pero
de verdad, la gente, yo te digo, que te llega al centro de salud siempre te va pidiendo ayuda y siempre tienes que coger y atenderla. Yo me ponía con algunos compañeros a decir, pero ¿para qué estamos discutiendo? Si es posible, a lo mejor que pueda tener razón o que no tenga razón, pero si a lo mejor se ha puesto así, es porque viene nervioso y necesita esa comprensión, es decir, que callarse, vamos a atenderlo y ya está. Si a lo mejor no podemos hacer nada, pero simplemente con atenderlo, el hombre ya se va tranquilo, y ya está. Es decir, que en ese aspecto sí que entraba con la gente. Luego también, desgraciadamente, vivimos la pandemia. La pandemia ha sido lo peor que yo he vivido como enfermero. Sí. Lo peor. Yo mirabas en los rostros de pánico en los pacientes. Y nosotros el nerviosismo, que lo llevamos por dentro, pero el miedo, mirar, y te decía, te sobrecogía, decir, que no sabemos a qué nos enfrentamos. No sabemos. La verdad que fue un antes y un después en la vida del mundo la pandemia. Fue tremendo. Pero José Luis, aparte de esa actividad profesional intensa y extensa, ya hemos dicho antes la zarzuela, pero tiene mucho que ver también con la radio Abarán. En los comienzos de la radio Abarán estaba él metido también como una persona curiosa, entrometida. ¿Cómo empezó tu relación con Radio Abarán? ¿Cómo empezó aquí? Los medios técnicos que no tienen nada que ver con... Allí, Jesús, empezamos con Jesús y con José Pegamoide, empezamos prácticamente al mismo tiempo. Es decir, primeramente fue Alfredo y Pepe Martínez, que empezaron con una emisión, y luego pues empezamos a montar nosotros esto ya con Jesús, con ya José. Aquí en estos estudios. En estos estudios fue ya cuando fue posterior. Primeramente estábamos encima de la pescadería Sandy, ¿te acuerdas? La pescadería Sandy. También estuvimos al lado de donde tenía Pepe el taller, allí cerca del laboratorio antiguo de Hortel. Sí. Al lado de los Malillos teníamos allí, empezamos allí, y luego fue cuando ya entramos y entonces hablo con el ayuntamiento porque tenían esta casa que la tenían abandonada y dijimos, oye, nos venimos para acá, y entonces ya pues fue cuando nos vinimos para acá. Pero en realidad cuando empezamos fuerte fue cuando hicimos la fiesta de la exportación, que ya cogimos una cantidad de dinero importante, y entonces fue cuando compramos el reemisor, compramos varios equipos y ya empezamos a funcionar. Y aquí, aquí hemos hecho absolutamente de todo. Hemos tenido programas muy buenos, no hemos reído lo más grande. También lo hemos pasado algunas veces mal, porque hemos hecho, me acuerdo, un accidente que tuvo una chica, la madre que trató de suicidarse, la cría se perdió las piernas, hicimos una recolecta a nivel, el pueblo se volcó, es decir, también, pero aquí hemos tenido anécdotas de estas ya... Increíble. Y hemos hecho muchos programas, estuvimos por las mañanas de la radio, Sobremesa, Noche de Estrella, que el tertuliano lo teníamos con José, el padre JB, José María. Yo a ti te entrevisté muchísimas veces, a Pedro, había mucha gente. Hicimos el autobús de la radio, que fue uno de los programas con más éxito que tuvimos aquí en la radio, En busca del regalo perdido. El autobús de la radio me acompañaba Chelo Valls, el autobús de la radio, y luego hicimos un programa, fue una mañana de domingo, El bueno, el feo y el malo. Entonces, El bueno, el feo y el malo fue, yo elegí a 3 personajes de aquí de Abarán, y yo invitaba a la gente de fuera para que nos dijera para ella cuál era el bueno de Abarán, el feo de Abarán y el malo de Abarán. Pero bueno, está bien, pero los otros no. No, vamos a ver. Es decir, que se hacía siempre con el máximo respeto. Aquí no se trata de coger y reírse de nadie. Se trata de reírnos con él. Es decir, que no aquí, ya te digo, el respeto por encima de todo. Y entonces, claro, fue curioso porque yo dije 3 personajes. El feo fue, lo dije, ya el pobre que te apareció, el que era el jefe de la policía, el Loba, José María Loba. Pero yo solo dije, digo, vamos a hacer esto. Bueno, pues resulta de que todo el mundo coincidió en el feo, pero luego se politizó, porque en aquella época estaba Antonio Morte y
don Bernardo, que estaban en plena campaña electoral. Y entonces se politizó. Ya el bueno era para uno don Bernardo, el malo era Antonio Morte, el otro el bueno, Antonio Morte, el malo. Y ya corté, digo, ya. Ya se ha ido. ¿Y el bueno? El bueno, no, yo es que no recuerdo porque, claro, no teníamos la oportunidad de coger y grabar ahora como se pueden grabar, ¿entiendes? Pero no lo recuerdo, yo me acuerdo del y luego también hicimos el programa un Trivial Pursuit. El Trivial Pursuit, ¿te acuerdas, Jesús? El Trivial Pursuit que escogíamos y entonces se apuntaron varios equipos que participaban. Entonces había una sede. Entonces aquí en los estudios venían los capitanes, se hacían las preguntas y entonces estábamos comunicados con ellos por teléfono. Se hacían las preguntas, iban contestando y cuando terminaban había que hacer una prueba, entonces tenían que venir los que estaban en la sede, venían a traer esa prueba que nosotros habíamos pedido y fue un éxito también muy importante. Y luego también tuvimos un consultorio sentimental cachondo. Interesante. Un consultorio sentimental cachondo, pero era Fray Inocencio, de Fray Inocencio. Y Fray Inocencio era Rogelio Gil Serra. Y eso, las grabaciones eran... Bueno, grabaciones no, porque al principio lo hacíamos en directo, pero era un desastre porque terminábamos reventados. Es decir, que nos reíamos. Entonces yo, cuando llegaba, cogía, mandaban carta, leía la carta, y cuando terminaba la carta, nos salíamos y lo dejábamos aquí. Para no interrumpir. Fue también maravilloso. Y, bueno, si es que tenemos para escribir un libro, pero de anécdotas tengo una con tu cuñado. Que eso fue lo más grande del mundo. Eso fue lo más grande del mundo. Bajaba, era un día 28 de diciembre. Yo bajaba para hacer el programa de sobremesa por la tarde. Y le digo, y veo a tu cuñado en la puerta que estaba en la casa de su abuela. Estaba allí pues estudiando. José, ¿te vienes? Navarro. Claro, José Navarro. ¿Te vienes que vamos a hacer un programa? Tenemos que pensar algo, alguna inocentada, ¿ves? Como, oye, venga, vamos. Y ya yo iba pensando, alguien famoso, algo tal. Y dice, José Ramón Lasuen. Yo soy José Ramón Lasuen, el diputado de la UCD. Diputado de la UCD. Bueno, pues cuando viene, mira, increíble. Mira, yo me pongo a hablar con él, le hago buenas tardes, señores. Esta tarde hemos tenido la fortuna, porque siempre las casualidades no vienen juntas, entonces me enrollo, tal. Y resulta que he estado tomando café en el Mesón del Moro, y entonces me he encontrado allí a José Ramón Lasuen, que venía con Adolfo Suárez. Y estábamos allí, digo, oye, mira, qué bien, porque tú eres de aquí de Murcia, tal, puedes venir a hacer una entrevista con nosotros, tal. Y no le digo nada, señor Adolfo, si usted se viniera, tal. Bueno, dice, no, estoy muy cansado, vengo de Madrid, yo voy a quedarme aquí descansado, que se vaya José Ramón Lasuen. Y entonces, claro, me presento, don José, muy buenas, tal. Y empieza a hablar. Las preguntas eran de un absurdo, pero de un absurdo, bueno, y las respuestas eran disparatadas y graciosísimas, ¿sabes? La primera pregunta que le hago, que yo recuerdo, le digo, señor José Ramón Lasuen, dice, creo que en la UCD ha puesto una proposición no de ley como que Colón no descubre América. Colón no descubre América y empieza a no, sí. pero ya le digo, madre mía, si cogiste el personaje adecuado. Digo, y entonces va y empieza a decirme, digo, bueno, pero es que no obstante, es decir, que creo que también van a hacer un plan turístico para toda esta zona. Dice, sí. Dice, vamos a canalizar desde el Jarrar hasta el Puente de los Peligros, para que puedan pasar transatlántico. Y un aeropuerto para que venga mucha gente, porque hay que fomentar todo el turismo ese. Bueno, pues todo esto, la sorpresa nuestra, ¿sabes cuál fue? Cuando se enciende la luz, ¿te acuerdas de la lucecita que teníamos cuando veníamos para que no sonara? Y me aparece Joaquín Teniente, Melchor y el Patri. Se pensaba que estaba José Ramón. Y se asoma y me dice, la madre que os parió.
Esa fue muy grande. Y la otra grande fue con la Plaza de Toros. ¿Tú te acuerdas cuando se fue a quitar la Plaza de Toros? Sí. Que había muchos rumores de que se iba a poner un supermercado. Estaba Carrefour, tal, que esto, no. Y digo, ya la tengo. Y entonces cojo y le comento, digo, no sé si estaba Jesús, estaba José, los dos, tal. Estaban con el teléfono y yo creo que era Jesús. Y decimos que el Carrefour se va a hacer cargo de la Plaza de Toros. Entonces la Plaza de Toros, como Antonio Morte va a hacer la Plaza de Toros ahí abajo, Solana, pues entonces ahí se va a quitar eso y van a poner un gran centro Carrefour. Entonces, en muestra de lo que aprecian a la gente de Abarán, van a dar unos tickets para que se hagan una bolsa, una cesta de la compra. Es decir, que lo van a repartir y entonces tú vas a cualquier centro de Carrefour y te van a dar una bolsa tal. Las bolsas, los tickets los dan la Policía Municipal. Entonces, ustedes solamente tienen que ir el ticket. Claro. Imagínate, no había ningún ticket. Y empieza, y claro, la gente cuando oye eso, pues nada, a la comisaría, a pedir los tickets. ¿Pero quién te ha dicho eso? Dice, sí, que lo han dicho en la radio. Y claro, llamo a Marque y digo, tú insístele porque se los quieren quedar ellos. Insístele. Mira, organizamos uno. Ya vino aquí hasta el jefe de la policía y dice, o paráis esto o vais todos detenidos. Bueno, y así les digo, que así lo... Sí, la radio es que tiene una capacidad de enganche que es extraordinaria. Pero luego tiene, aparte de la actividad profesional, te da también dentro de la vida por montar como emprendedor una fábrica de Belén. Me vas a perdonar un momentito, porque se me ha olvidado una persona que fue entrañable también y fue una persona importantísima en el tema de la radio. Nosotros presentábamos las galas de... aparte de mi exportación, de la elección de la reina. Y ahí aparece Pedro Carrillo, Perico Lamúa, que eso fue una persona metódica, es decir, que todo lo quería, todo muy bien hecho, y que de verdad que quería coger y resaltar, porque esa persona también ha sido muy importante. Sí. Simplemente. Era una persona. Empieza el Belén. Camino de Belén. Esa fue también otra. No tiene nada que ver la enfermería con la radio, pero la Navidad. Eso fue. Yo cuando mi padre se jubila, se queda el bajo del bar, se queda libre. Entonces, pues, a mí con el trabajo en el centro de salud, ya que estaba yo en el centro de salud de Cieza ya, aplican las incompatibilidades, porque antes estábamos trabajando en 2 o 3 sitios al mismo tiempo, entonces aplican la incompatibilidad, entonces ya no podíamos trabajar en ninguna otra parte. Entonces me tengo que quedarme con ese trabajo. Pues por las tardes digo, ¿qué hago yo por las tardes? Pues como me gustan el tema de mis casitas para hacer mi Belén, pues me lo monto así. Y entonces pues me monté un pequeño tallercito, pero nada. Resulta de que empieza a tener relativamente éxito, porque la gente llegaba, oye, que me llevo esta casa, como ya, yo ni las cobraba ni nada, es decir, que yo me hacía unas casas de Belén y al año siguiente las regalaba o las daba y me hacía otras para estar entretenido. Y entonces resulta que entro a formar parte del gremio de artesanías varias de Murcia, que no tenía nada que ver con la comunidad, el gremio de artesanías varias. Y estando dentro del gremio de artesanías varias, me viene una invitación de artesanía de Murcia, de la comunidad. Digo, sí, hay que estar dado de alta y demás para entrar dentro de la muestra de artesanía del Tontódromo, de Alfonso X Sabio. Me sorprende, digo, tío, si no, tú no te preocupes, que no pasa absolutamente nada. Este año prueba, a ver si te va bien, y forma... Claro, hay una competencia entre las dos asociaciones, claro, querían quedarse con... Yo participo, oye, y la cosa funcionó bien. Digo, oye. Y entonces me vienen al mismo tiempo los del grupo líder, que aquí en Abarán no había ningún proyecto líder y había que presentar un proyecto líder. Entonces me dicen, oye, te subvencionamos el taller, la maquinaria y todo. La verdad que dice que era un... Bueno, hablo con mi mujer, que en Gloria esté, y le digo, nena, ¿qué hacemos? Dice, pues lo que tú quieras. Digo, mira, te das tú de alta y montamos esto. Y así compramos el terreno, porque el terreno sí lo tenemos que comprar. Compramos ahí al lado de mi casa y ahí es donde viene todo.
Esos fueron los 2 primeros años peores que he pasado yo en mi vida. Y te digo peores porque tú no desconoces el mundo del empresarial. Sí, totalmente. Desconoces y te metes de golpe en una empresa. Lo complicado que es, Dios mío. El empresario, lo complicado que es ser empresario. Lo complicado. Pues imagínate, es decir, que te lo subvencionan, pero tenías que mantenerlo 5 años. Y tenías que tener 1 o 2 personas fijas. Sí. Que llevaba... Y claro, tu producto no lo conocía nadie. No tienes que empezar, tienes que coger y tener un fondo de dinero, y aparte, como es un artículo de temporada, solamente se vende en una época del año. Bueno, tú no sabes la gracia, yo digo, mi mujer que era lo más grande del mundo, ella sabía poner todas las cositas tal, y ahí se fue llevando, pero yo lo pasé muy mal. Pero bueno, el personal tenía que coger y contratar a gente. Entonces, uno de ellos, claro, que era Javier Valls. Javier Valls, me acuerdo que un día estando en el colegio nos invitaron a su casa para ver una exposición que tenía de figuras de plastilina. Sí, era muy... Y ese lo tenía claro. Y luego el otro, la otra persona no tenía ni idea. Iba buscando tal, digo, a ver si encuentro a alguien tal. Y un día en el colegio, en Favorán, me llega y me dicen, oye, aquí hay una mujer, una profesora, me dijo, que viene y da unas clases de manualidades que están muy bien. Bueno, clases de manualidades. Que era Pilar Carrasco, la mujer de Avilés. Y que sabe con la manualidades, las toca muy bien, lo hace tal. Y hablé con ella, oye, y ahí entonces ya te digo que se entró Pilar también y ya empezamos a trabajar. Hasta los 2 años no empezamos a tener éxito ya cuando ya una vez que ya empezamos a trabajar ya bien, la gente conocía nuestros productos que eran muy buenos y de mucha calidad, entonces sí, tuvimos un éxito bestial y empezamos a vender en toda España. Vendimos en toda España y ya empezamos en el extranjero llegamos a Estados Unidos, Panamá, Brasil, Portugal, Francia, Italia, Melbourne, Sydney. Es decir, que a todos esos sitios... O sea, que la Barampa y Londres se te quedaba pequeño. Se quedó pequeño. Se quedó pequeño. Y luego empezamos con los belenes ya también a montar belenes monumentales. Sí. Belenes monumentales, que el primero fue en San Sebastián de los Reyes, Belén de casi de 90 y tantos metros cuadrados. Espectacular. Luego también el de Caja Castilla-La Mancha, antes de que pegara el pepinazo, también se montaba un Belén monumental en Betanzos, en La Coruña. Otro en Portugal, que era el Belén más grande que yo he visto en mi vida, 2.000 metros cuadrados. Pero ahí metían de todo. Ahí está, Semana Santa, allí el tour, todo, allí se metía todo. Y era grandísimo. Luego en el Parlamento Europeo, que participaban todos los artesanos de aquí, de la región de Murcia. Y en Jerusalén también se montó uno, también ese fue también muy curioso. Y en 2004 que montamos el Belén municipal de aquí de Abarán, que este también ha sido también muy grande. Y ahí estuvimos montándolo durante unos cuantos años. Pues yo, con esta vida, luego merece la pena, José Luis, que cuando tengas tiempo, si es que tienes tiempo, porque yo creo que te pasa que tienes menos tiempo ahora que antes, lo escribas. Pero aún tiene más facetas, José Luis, desconocidas. Aquí tengo delante que también ha hecho el Camino de Santiago. Sí, bueno, la bicicleta ha sido... La bicicleta ha sido otra de las aficiones. Tú date cuenta que yo tengo un defecto físico y hay que hacer algo, es decir, que aunque de joven pues jugué al fútbol de portero, pero luego hay ciertas cosas que no vas descoordinado, es decir, que tú no puedes correr bien, no puedes andar bien, es decir, que tienes que coger y buscarte algo que no sufra tu esqueleto y que vayas coordinado. Y los 2 ejercicios que puede ir bien son la natación y la bicicleta. La bicicleta son un trabajo ingrávido, que puedes llevarlos bien. Yo tengo una persona que quiero mucho que me dijo que el procrastinar no
no se me da bien. Es decir, que hay que coger y buscar cosas. Y entonces ya te digo que la bicicleta es un espíritu de superación ante la adversidad. Es que eso implica el tener una capacidad humana para asumir con flexibilidad ciertas situaciones, límite, y sobreponerse a ellas. Y entonces, pues, con la bicicleta empezamos tranquilamente. Y hay otra persona que aparece, que es el panadero. Panadero era un ciclista de Cieza, sí. que era un hombre Tenía horario de bicicleta, sí. Y la primera vez que yo subo el santuario son 3 kilómetros, pero son 3 kilómetros muy duros. Tienen una media, tiene una parte ahí central, pero tiene una media, son 3 kilómetros, hay un desnivel aproximadamente unos 300 y pico metros, en 3 kilómetros, es decir, que lo que supone una media del 10%. Teniendo en cuenta, después del santuario, después de la casa de los forestales, tienes ahí unos 300 metros aproximadamente, no llega tanto, pero que la media está entre el 14%, es decir, que es de la manera. Bueno, pues subiendo la primera vez que yo subí, claro, imagínate, me cruzo con el panadero, y el panadero se viene detrás de mí, y nos ponemos, claro, él iba adelante, empezamos a subir, y cuando yo lo subí, terminé, cuando coroné, me dijo unas palabras que son, pero bueno, lo más grande que me han dicho a mí. Es decir, que la próxima vez, José Luis, lo subirán mejor. Digo, ¿por qué? Dice, porque ya sabes que puedes subirlo. Y es cierto. Es que tú una cosa, la haces y lo pasas, dices, ya la siguiente ya tienes la confianza, ya va a ser mejor. Bueno, y a partir de ese momento, pues nada, pues ya empecé ya con más historias y hicimos con un compañero mío que tengo, que es Antonio López Sánchez, compañero del Centro de Salud, hicimos turismo de bicicleta. Y empezamos primeramente, nos dio esa fiebre y nos vamos, Antonio, nos vamos a los Alpes. Y nos fuimos a los Alpes. Fuimos 10 días a los Alpes. Entonces nos fuimos. Hicimos en los Alpes de Francia, tuvimos Glandon, Croix de Fer y Alpe d'Huez. Luego nos fuimos en ese mismo viaje a los Alpes Réticos y allí hicimos el Gavia, estuvimos en Bormio, en el Paso Gavia y el Stelvio. El Mortirolo no lo subimos porque ya nos dio miedo. ¿Entiendes? Pero el Gavia lo subí a internet los últimos kilómetros porque era una pasada. El parque de Valfurna, todo nevado con unos lagos impresionantes. Y luego nos fuimos a los Dolomitas. Y en los Dolomitas hicimos la Ronda Sela, que ahí son los 4 puertos, el Campolongo, Valgárdena, Sela y Pordoy. Hicimos la Marmolada y el Falsarego Alparola. Y ya de allí, pues ya al año siguiente, hicimos ya los Pirineos, ya hemos ido 2 años. Entonces el primer año hicimos Tourmalet, Luzardiden y Aspen y Arquella de Alcizán. Y luego... Para que tú te pones el Tour de Francia en algún equipo y No, vamos a ver. Tú date cuenta que esto no es una competición, Pepe. Claro. No es una competición. Es decir, la gente tiene que caer y decir, oye, lo hago porque es un reto y no importa que tarde media hora más o media hora menos. Esto no es una competición. Subo, me canso, me paro y ya está. En Alpe d'Huez, muy gracioso porque tiene las 21 curvas famosas. Cuando subimos la primera rampa, que es la rampa es lo más duro de Alpe d'Huez, 1 kilómetro y pico, pero con pendiente entre el 12 y el 15%, y las curvas son llanas. Y hay un pequeño monumento de todos los ganadores. Los ciclistas que han ganado. Bueno, pues allí estaba todo el mundo, se sentaba haciendo la fotografía y no era hacerse la fotografía, era la excusa para coger, decir, voy a descansar un poco. Vale, me hago la fotografía y sigo. Pero te digo, ese ambiente de ciclismo es genial, es decir, porque te encuentras gente de todo el mundo, además eso es turismo de ciclismo, y se pasa fantástico. Es decir, que esa experiencia fue maravillosa. Ciclismo, zarzuela, belenes, radio y ahora ya que está muy cerca el Camino de Santiago también. ¿Cuándo empieza a hacer el Camino de Santiago? El Camino de Santiago fue el año pasado. El Camino de Santiago lo hicimos el año pasado. El año pasado ya decimos, muchachos, vamos a hacerlo, que ya los años van pasando y ya no nos da para más. Y entonces dijimos, venga, pues vamos a hacer el Camino francés. Digo, como yo no puedo hacerlo por el camino original, que es las pistas y la montaña, y aparte que es bastante peligroso, en algunos tramos es bastante peligroso, voy a buscar unas rutas de carretera que son paralelas al camino, y lo hacemos. Entonces hicimos el Camino francés. Salimos, lo hicimos en 7 días.
Salimos creo que fue el día 8 de junio, y empezamos la etapa el día 8 de junio, domingo 8. Y hicimos en 6 etapas. La primera, desde Roncesvalles hasta Logroño, esa fue la más larga, fueron 160 y tantos kilómetros, tardamos 9 horas y algo en llegar. Mi hijo hacía de apoyo con la furgoneta, y nos iba, y claro, era una maravilla. Y luego teníamos todos los hoteles y albergues, lo teníamos todo previsto, que no había ningún tipo de problema. Pues la primera, te digo, fue Roncesvalles, Logroño, la segunda Navarrete, Burgos, en la tercera Tardajos, Carrión de los Condes, la cuarta desde Carrión de los Condes hasta León, de León a Villafranca del Bierzo hasta Portomarín, y luego hicimos Melide, Santiago de Compostela. Aquí nos saltamos 40 kilómetros, que fueron los que separan de Portomarín Melide, porque nos comentaron antes, 2 o 3 días antes, que el albergue que íbamos a Portomarín que había cerrado y que no, y entonces tuvimos que buscar, y entonces fue en Melide, y nos vino de maravilla. Y ahí, bueno, pues conocimos... ¿Qué se siente cuando se llega a la catedral? Es algo indescriptible. Algo indescriptible. Nosotros salíamos, y cuando salíamos con la bicicleta, me decía Antonio, porque, claro, las pulsaciones normales pues son 70, 75, 80, ya te montan la bicicleta y ya te suben a 100, 110, 120, dependiendo de cómo vayas. Pero nosotros salimos ya con 110, 115 pulsaciones antes de empezar. Y decía Antonio, ese es el miedo a lo desconocido. Ese es el miedo a lo desconocido. Y la verdad que salías y la gente muy amable. La gente súper amable. La gente te llegaba, a lo mejor llegabas a algún pueblo para que te enseñaran, a lo mejor tenían la iglesia cerrada, llegaban, te abrían la iglesia, y luego te he traído para que te iban enseñando en todas partes. El sello de todos los... Iban enseñándotelo en todas partes, es decir, que y te ponían la fecha donde... que es lo que... por donde has pasado. Sí, y ya fue genial. Y luego ya te digo, encontramos sobre todo tres monasterios, que eso hay que verlo. Es decir, uno ya es un hotel, el Hotel Real, Monasterio de San Zoilo, en Carrión de los Condes, que tiene un claustro, madre mía. Luego en San Nicolás el Real, en Villafranca del Bierzo, y la hospedería San Martín Pinario en Santiago de Compostela. Es decir, estos 3 sitios que tuvimos ahí como albergues, bueno, que eso es una preciosidad, eso es ahí digno de ver. Y luego la llegada a Santiago es, para qué contarte, es ya decir, coño, lo he conseguido. Debe ser una experiencia extraordinaria. Lo he conseguido. Llegar a ponerse delante de Santiago de la Catedral es impresionante después de la ruta, pero no lo es seguramente menos ponerse delante de la Giralda en Sevilla. Y aquí entramos en la última faceta, digamos por ahora, que hablamos de José Luis Molina, porque cercana ya a la Semana Santa, este hombre tan entrometido y tan abierto, tan inquieto, pues llega a Sevilla un año, hace ya bastante, y se enrola en la Semana Santa de Sevilla, de tal forma que llega a formar parte de una cofradía, la cofradía de nuestro Padre Jesús de la Pasión y nuestra Madre Señora de la Merced, y ahí se mete José Luis Molina como un cofrade más, como un sevillano de raíz. ¿Cómo empieza José Luis? ¿Cómo te metes en algo tan en principio tan cerrado y tan... ¿Cómo empieza aquello? Esto es otra historia. Es decir, que Sevilla pues fue de casualidad. Es decir, que en un viaje que hicimos a Sevilla, siendo yo por joven en un congreso de diabetes, pues allí conocí a Chiqui, a un taxista. Y él pues me fue... ese fue mi iniciador en el tema de la Semana Santa. Es decir, que a mí me gustaba la Semana Santa por de toda España. Es decir, que yo no era de aquí. Salía yo con San Juan, pero un domingo de resurrección me lisié. Tuve un hundimiento en 2 vértebras del dorsales, y entonces pues ya me impidió el coger y poder salir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues me voy a Sevilla, y allí, por conocer pues le digo a mi mujer, digo, nena, vámonos a Sevilla a ver la... Sí. Digo, vamos a Sevilla. Entonces, pues nada, fuimos la primera vez, nos estaba esperando Chiqui, estuvimos viendo pues las cofradías, que allí era otra historia, y conocí también a otra persona, Manuel Restituto, y esa persona pues nos tomábamos una cerveza
en Pasión, allí, bueno, enfrente de la Hermandad de Pasión, en el Palacio del Salvador, en la bodeguita, y me hablaba de una imagen que era nuestro Padre Jesús de la Pasión, que estaba justamente enfrente. Y entonces, pues, entramos, y no sé, son de esas cosas que te llaman mucho la atención. A ver, que te dicen, oye, qué imagen. Y nada, pues entro, empiezo a verla, tal, y me llama tanto la atención que asistía a todos los quinarios, a todas las funciones. Yo venía de Barán a Sevilla y entraba. Y un día, de casualidad, me encuentro a Amalia Gómez, allí en la iglesia. En la iglesia. De casualidad, digo, Amalia, tal. Y entonces resulta de que yo quería ser hermano, pero no podía porque tienen que firmar dos, y tienes que hacer un cursillo y tienes que una jura de regla, en fin, que no es tan sencillo. Es otra historia. Y entonces, pues empiezo a hablar con ella, digo, Amalia, tal, ¿qué haces aquí? Y dice, hombre, pues si está en mi hermandad. Digo, pues yo que quiero ser hermano de esta hermandad, y no puedo. Dice, ¿cómo que no? Dice, ahora mismo te hacemos hermano. Y entonces estaba dentro de la Junta de Gobierno, y entonces me firmó ella y Javier Criado, el hermano mayor. Y entonces, bueno, nada, me libré de ese periodo de preparación, y porque estaba en Murcia, tal, y luego, pues nada, me citan en septiembre para la jura de regla, y a partir de ese momento, pues ya hago la estación de penitencia. Tú sales todos los años allá. Siempre que no llueve. Sí, claro. Bueno, la verdad es que se nos ha pasado el tiempo sin darnos cuenta, porque este José Luis tiene tantas cosas que hacer, tantas cosas que contar, que merece la pena, ya te lo digo, de dejarlas por escrito, porque al final la palabra se va y lo escrito permanece. José Luis, muchísimas gracias. Sigue con ese espíritu inquieto, entrometido, que hace que la vida sea más interesante, si no la vida se convierte en una rutinaria. Saluda si quieres. Yo te digo, no. Yo te digo simplemente que la vida es una obra de teatro donde los ensayos no están permitidos. Así que muy buena pensamiento final. Así que hay que reír, cantar, llorar, bailar, disfrutar y vivir intensamente cada segundo de la vida antes de que el telón baje y la obra pueda acabar sin aplausos. Muy bien ese último pensamiento. Muchas gracias, José Luis. Y nada, sigue adelante y que la Semana Santa de Sevilla la exprimas como cada año. Muchas gracias. En el sureste de España, entre valles y montañas, está mi pueblo Abarán, pueblo que en el mundo entero se le conoce el primero por su fama de exportar. Más que pueblo eres villa, eres una maravilla de belleza natural. Y si llega un forastero, se le trata con esmero, pues así es Abarán. Abarán, tus mujeres son hermosas, igual que las mariposas que se perfuman de azahar. Abarán, tierra de luz y colores, donde la fruta se mezcla de distinta variedad. Abarán, son sus fiestas las mejores, la de adoración al niño que no se puede igualar. Y si la fruta se exporta, aquí el trabajo no puede faltar.